Bueno, el tema del día hoy, y sobre todo estando yo acá cerca, en la capital del mundo, Nueva York, o sea, en los alrededores, es hablar del tema más importante, la visita que está haciendo Alberto Fernández a México. Y eso es parte central, medular de la agenda. O sea, nosotros que hemos venido bregando por esta unidad, con la hipótesis de que llegar a la realidad era imposible, hoy vemos coronado un hecho aparentemente insólito, pero que va a tener una trascendencia indiscutible para el futuro no solamente del continente, sino de nuestro país. Y claro, hay una cantidad de cosas desconocidas para la gente que viene, para Alberto Fernández y su comitiva, sobre todo frente a la experiencia que uno tiene de haber vivido tantos años en México y de haber estado permanentemente en contacto con ese mundo que es México y la mexicanidad y la importancia que tiene geopolíticamente hablando hoy frente al imperialismo, el imperio que es Estados Unidos con su potencial poderoso, económico y cultural, y una América Latina relegada. Nosotros ya tratábamos el tema hace 40 años atrás, o sea que no es que somos invitados de piedra que ahora de repente nos encontramos frente a un acontecimiento. Hemos escrito libros, hemos dado conferencias, hemos hablado de este problema por largos años. Es decir, sin pretender ser unos profesionales, porque todo esto es una manifestación siempre desde el pueblo, nosotros tenemos mucho conocimiento de esto. Y quizá habrá gente que podrá aportar mucho más de lo que nosotros podamos aportar, pero nosotros hemos trabajado sobre el terreno por muchos años. Por eso vemos bienvenida este acercamiento de el primer paso que da Cristina, es decir, el primer paso que da Alberto Fernández. Cristina es la figura señera que ideológicamente ha producido este acontecimiento. Sin Cristina esto no se hubiese dado. O sea, partamos de esa cosa. O sea, nosotros tenemos que fundamentar lo que hacemos y lo que decimos, porque si no, no entendemos nada. López Obrador hoy es la figura más preponderante que tiene el continente, políticamente hablando, en la actividad. Y entonces, este acercamiento y este comienzo, esta reunión y son las 8 acá, en Nueva York, o sea, son las 10 en México, se va a dar dentro de unos momentos. Y claro, es muy importante, demasiado importante. Y ojalá Alberto Fernández y sus asesores entiendan el fenómeno que están siendo protagonistas. Ojalá lo entiendan, porque el fenómeno de que un presidente electo argentino esté como primer paso dando en México, no tienen ustedes idea. No tienen ustedes idea, quienes conocemos esto, sabemos de la importancia que tiene. Quizá muchos no retasearán nuestra potencia en cuanto a manifestarlo, pero América Latina hoy es como dicen acá, o como dicen todos, el patio trasero del imperio. Pero hoy se están produciendo hechos extraordinarios a partir de América Latina. O sea, nosotros hemos hablado siempre de que carecíamos de gente que dialogara, que tuviera la capacidad de dialogar con el imperio, porque las posibilidades que existen, económicamente hablando, no ideológica. De ideológica no los vamos a convencer a ellos, nosotros de lo nuestro, ni ellos nos van a convencer a nosotros. Olvidemos, pero vamos a hablar de intereses, porque la necesidad nos ha orillado la filosofía, la doctrina, los ideales y todo eso para llevarnos a cómo comemos, cómo resolvemos mañana el problema. Y México es el puente. México es la posibilidad soñada de alguien que entiende de política. Claro, no todo el mundo entiende de política, por supuesto, y no podemos pretender que la gente entienda de la noche a la mañana. Quienes conocen de qué estamos hablando saben que esta es una llave fundamental. Y hoy Alberto Fernández va a ser su primer flirteo, va a ser su debut. Aunque les parezca a ustedes mentira, este es el debut de Alberto Fernández. Hoy se pone el saco, se pone la coraza, se pone la mochila, se pone los arneses de la presidencia.
hoy Alberto Fernández se viste de presidente. Se va a juramentar en el Congreso y en la Casa Rosada, pero hoy se convierte en presidente. Entonces, cuando nosotros que nos adelantamos siempre en el tiempo por esas cosas naturales que tiene la vida de llegar a viejo, tenemos que ser muy cuidadosos, pero al mismo tiempo didácticos. O sea, tenemos que explicar qué significa esto. ¿Qué significa que México sea para nosotros el puntapié inicial de todo un proyecto político? Y claro, resulta que nos encontramos que México se está ejercitando, se está realizando, se está consolidando la idea de Perón. Justicia social, independencia económica y soberanía política. Mira vos qué descubrimiento venimos a hacer. México era un pueblo estoy hablando, no una minoría, un pueblo que el 95% está marginado socialmente. No vamos a entrar en consideraciones, pero es una conformación etnológica de originarios y preponderancia del inmigrante, o sea, muy poco inmigrante tiene México, entonces se mantienen los pueblos originarios con la plenitud de su fulgor, de su poder y su frustración y su pobreza. Entonces, la obra que ha comenzado López Obrador es titánica, es faraónica, pero el enemigo es el mismo que tenemos nosotros. O sea, el enemigo es el indiferente, es el capital que no considera que hay que desarrollar esos pueblos primarios. Nosotros no tenemos eso, pero tenemos problemas quizá peores que los de México, en cuanto al orden social, político, económico y cultural. Entonces, López Obrador está haciendo una obra faraónica, como dije, pero además está explicándole al mundo que es la única forma de poder convivir en el futuro. No se puede convivir en el futuro donde haya enormes riquezas y enormes pobreza y que no haya una forma de entender el problema para tratar de resolverlo. Somos casi 8.000 millones de habitantes en el mundo y la riqueza está concentrada en el 1% de la población. Eso en algún momento va a explotar, entonces qué bueno que aparezcan líderes con sensibilidad social y que entiendan la problemática y que tengan la capacidad de hacerle entender cuando se explican los problemas. Por eso que Alberto Fernández hoy en México viene a ser un aprendizaje de extraordinario valor y de extraordinaria importancia. ¿Que está preparado? No creo, porque si no conoce la idiosincrasia de América Latina como la conocemos nosotros, que la hemos caminado. Una cosa es hablar desde los pupitres o de los estrados y otra cosa es caminar el continente. No se sabe, pero el inicio es fortuito y realmente nosotros auguramos extraordinarios resultados. O sea, había que hablar de esto y qué bueno que estemos en un lugar central, que lo podamos hacer desde un lugar prácticamente crítico, porque no creo que nuestras voces pudiéramos haberlas emitido desde otro lugar, pero habiéndola o pudiéndola emitir desde el corazón del imperio, tiene un doble valor. Mucha gente no va a entender esto, pero mucha gente sí lo entiende. Nosotros tenemos de México mucho que aprender y Alberto Fernández deberá enviar seguramente equipos para abrevar en todo lo que se está haciendo en México, porque México en el continente americano es el único lugar donde se está tratando de enfrentar el problema agudo de la pobreza. Y entonces esta gente tiene mucha experiencia en haber lidiado con la pobreza, no solamente de estos últimos 10 años, sino de tiempo ancestral, prácticamente de la colonia. México está haciendo una gran transformación en las clases marginadas. Está sacando a la gente a producir, a trabajar, por lo menos por dos razones. En primer lugar, para que no emigren a Estados Unidos y se desconceptualice su nacionalidad. Ellos son muy nacionalistas, pero también nos están dejando a nosotros una enseñanza de cómo se hacen las cosas. O sea, cómo se interpreta el problema de la pobreza y cómo se interpreta el problema de la dignificación de la familia. O sea, hay mucho para brevar en este espacio
y hay mucho para aprender sin soberbias. Nosotros venimos a mirar a la gente así, para abajo, y entonces ese es el problema mental que tenemos nosotros para entender el problema que nosotros tenemos. Claro, no es fácil, porque bajar de Puerto Madero a lo que va a encontrar hoy en López Obrador, y no es fácil digerirlo así de entrada. Pero nosotros mantenemos y abrigamos la esperanza de que esta apertura va a ser enormemente positiva. Y si a esta apertura nosotros le agregamos lo que tenemos de conocimiento para poder desarrollar junto al gobierno, no como dádiva, sino como realización de un proyecto nacional para integrar a los millones de argentinos marginados, y la tenemos regalada, pero no gratis, sino con trabajo y con talento. Hay mucha hojarasca que acomodar en la Argentina. Leyes, inconvenientes, mala planificación del Estado, dinero mal invertido, partidas de dinero que van a parar a las manos de sinvergüenza, porque no hay un proyecto, porque no hay un plan de contingencia para realmente tratar el problema del desarrollo. O sea, hay campos enormes en Argentina, improductivos, que habría que integrarlos, pero habría que hacer nuevas leyes de todo orden. Por eso que mucha gente que ya se está plegando a este proyecto nuestro, esta idea, más que proyecto, pregunta, y nosotros no podemos responder porque tenemos que ver primero si va a haber decisión política para realmente transformar la Argentina. Porque por más que López Obrador lo reciba y le abra las puertas de México para que Argentina venga a aprender, aunque te parezca mentira, a cómo enfrentar el problema de la pobreza, si no hay gente con capacidad intelectual que no esté viendo dónde está el beneficio, dónde se puede aprender, y va a ser difícil resolver el problema que tenemos nosotros. Por eso este encuentro de hoy, desde el punto de vista de quienes conocemos la temática, y es extraordinario. Es el primer paso, es el primer baño de realidad que va a tener el futuro presidente argentino. Y claro, yo me imagino que detrás de todo esto está Cristina, porque sin ella esto no se hubiera producido. O sea, la gran ganadora y la gran arquitecta, y ahora es en serio, está en ella. O sea, nosotros tendremos que dirigirnos a hablar con ella, no con Alberto Fernández, porque en última instancia ella va a ser la que va a decidir, porque ella va a entender lo que nosotros estamos tratando de explicar. Es una tarea ciclópea, como lo he venido diciendo, y tenemos que tener presente lo que decía Perón, los imponderables que están instalados en la Argentina. Entonces es una tarea muy grande. Por lo tanto, si los argentinos tuviéramos la grandeza de darnos un baño de humildad, está medio complicado caminar acá, nos pudiéramos llevar de México hoy, con la presencia de Alberto Fernández, un bagaje extraordinario de aprendizajes cómo enfrentar a la pobreza, de aprendizajes cómo tratar con el imperio. Eso es fundamental. Ahí pudiera aprender la más grande lección que Alberto Fernández necesitaría aprender en las relaciones internacionales. Por eso hizo muy bien en traer a Solá, porque si él va a ser el ministro de Relaciones Exteriores, tiene que aprender mucho de cómo México trata con el imperio, sea quien fuere el presidente. Entonces, todas esas cosas que aparentemente no son demasiado importantes, tienen una importancia fundamental en todo lo que se vaya a hacer allá y se vaya a planificar. Se necesita gente que tenga conocimiento y experiencia de cómo hacer las cosas, no solamente tipos que vengan con voluntad para querer transformarlo todo, sino saber si es posible que la transformación se puede realizar y cómo hacerla, y con qué elementos, y quiénes son los que van a transformar, y qué es lo que van a transformar, y cómo lo van a financiar. México se ha comprometido a no contraer deuda externa. Este es un gran mensaje que debiera aprender Alberto Fernández. México tiene un gran conocimiento sobre cómo tratar con las empresas internacionales, las compañías petrolíferas, porque ha sido impuesto en México la reforma petrolífera, la reforma energética, como fue impuesta en Argentina,
y también fue impuesto en México la reforma laboral y la reforma educativa. O sea, hay mucho para brevar en México, ¿me entendés? O sea, acá a México le quisieron poner la misma cartilla, la reforma educativa, la reforma energética, la reforma bancaria, en fin, todas las mismas reformas, ya sabes dónde están escritas. Entonces, todo eso que hoy Alberto Fernández pudiera empaparse y escuchar y tener gente que realmente entienda, porque una cosa es escuchar y otra cosa es entender. Yo creo que estamos frente a una oportunidad extraordinaria y yo celebro, o sea, vos sabés bien cómo yo considero y he evaluado la presencia de Alberto Fernández y su impronta, pero frente a la realidad yo tengo que ser práctico y si nosotros tenemos que realizar cosas, qué bueno que podamos hablar de estas cosas y que en el momento que se están realizando los hechos y sucediendo los acontecimientos, nosotros estemos ocupados en eso. Y estamos cerca, o sea, no estamos tan lejos. Celebro yo esto, debemos celebrarlo, pero debemos abrir los ojos y no nos olvidemos. Detrás de todo esto está la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Son tres banderas peronistas netas, no son arregladas, ni acomodadas, ni consensuadas, que López Obrador está aplicando en México. O sea, nosotros venimos con un hándicap muy valioso, porque lo nuestro no es una novedad. Nosotros, lo que están aplicando ellos en México, nosotros lo tenemos ya como doctrina, como filosofía y como fundamento instalado en el colectivo de nuestra sociedad. O sea que nosotros hemos adelantado, pero depende ahora en las manos de quien caigan todas esas responsabilidades. Y en eso estamos, y vamos a estar continuamente insistiendo en esto porque creemos que ya estamos, como decía la Billetti, cerca de la luz del final del túnel. En fin, hay muchas cosas muy importantes que ahora en este primer encuentro, que estoy yo evaluando estas cosas, tal vez se me escapan, pero como ves, estamos sobre el renglón, no estamos hablando de cosas que pudiéramos estar hablando, porque tenemos mucho rollo todavía. Vos tenés que seguir trabajando en lo que estás haciendo y escuchando, porque tu mensaje y tu visión de las cosas van a ser los que le van a dar la pureza a estas propuestas. Y tu inteligencia tiene mucha importancia y mucho valor. Y yo sin contar contigo no pudiera estar haciendo lo que estoy haciendo. Yo soy tu mensajero. Escuchaste bien, yo soy tu mensajero y te retroalimento con lo que estoy viendo y lo que evalúo de acuerdo a mi modesto conocimiento. Mañana nos volvemos a ver porque estamos trabajando ya. O sea, nosotros, como vos ves y lo sabes y lo saben todos, no necesitamos que nos llamen. Nosotros ya nos llamamos nosotros mismos. O sea, somos autosuficientes como para que ya no necesitemos quien nos debe de la nariz. Nosotros sabemos dónde tenemos que ir y sabemos cómo hacerlo. Es cuestión de tiempo nada más, pero el tiempo se va a dar. No te preocupes, no te desesperes, el tiempo se va a dar. Nosotros somos los dueños del destino, porque nosotros hacemos el destino. O sea, el destino no nos lleva de la nariz a nosotros. Fíjate que siempre yo estoy en alguna vía, en algún lugar que te habla de traslado, de distancia, te habla de cosas que se van a hacer, de caminos que se van a recorrer. Detrás de mí hay una vía, fíjate, y en esa vía, quien te dice que hay un destino, como toda vía te lleva siempre a alguna parte. Mañana estoy caminando sobre un puente y sobre Durmiente, por eso abajo está el río, por eso tengo cuidado al caminar y parezco un ciego. Pero de todas maneras, mañana seguimos en el tema. Me gusta que estés ahí y me gusta contarte lo que está pasando acá y lo que va a pasar dentro de un rato. Fíjate, dentro de un rato está López Obrador recibiendo a Alberto Fernández. Así que detrás está el maestro, no te olvides, está Perón, justicia social, independencia económica y soberanía política. De eso sí que no, López Obrador no nos puede contar nada. Pero él lo está haciendo y nosotros verá dónde estamos.